Shalom. En esta ocasión hemos titulado este estudio Yahoshua, hijo de David, hijo de Abraham, tal como aparece una frase en el texto de Mateo 1:1. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Eterno Padre que estás en los Shamaim, perdónanos por nuestras ofensas, Rey, porque siempre te fallamos, Padre. Pero ahora, Eterno, pedimos tu perdón para que podamos tener una mente limpia, un corazón limpio y dispuesto para recibir tus enseñanzas, Padre Eterno, y que estas enseñanzas queden grabadas en nuestros corazones, produzcan fruto para tu honra y alabanza, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Yahoshua, hijo de David, hijo de Abraham. Comenzamos con el verso de Mateo 1:1. Nos dice: este es el registro de los antepasados de Yahoshua el Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. 15. Eliud procreó a Elazar, Elazar procreó a Matán, Matán procreó a Jacob, Jacob procreó a Yosef, esposo de Miriam, de la cual nació Yahoshua, llamado el Mashiach. Las profecías nos hablan de un hombre, un escogido y ungido del Creador, que traería el perdón, restauración y el gobierno definitivo de Yahweh a su pueblo, Israel. Hoy en día hablar de que la naturaleza del Mashiach debe ser comprobadamente humana, para muchos entre comillas creyentes, suena descabellado, locura, huele a herejía. Al leer el libro de Mateo podemos evidenciar que para el discípulo escritor de esa obra le fue de primordial importancia ratificar la naturaleza y descendencia física de Yahoshua. El libro de Mateo es una fuente adecuada para los estudios acerca de la vida del Mashiach. Como siempre, en nuestros estudios solicitamos que el lector afronte el tema con una mente libre de prejuicios denominacionales, con una mirada crítica en el mejor de los sentidos, con varias versiones a la mano y a la espera de sorpresas, ya que vamos encontrando verdades que se habían ocultado con intenciones o sin ellas, no lo sabemos, pero que ocultaron u obscurecieron el entendimiento verdadero del plan del Todopoderoso. ¿Por qué Matillau puso primero las genealogías del Mashiach y después su nacimiento? No es casualidad que en el primer pasuk de esta crónica leemos lo siguiente: estas son las crónicas de Yahoshua ben David ben Abraham. Para Matillau era de suma importancia ratificar en su crónica que uno de los requisitos para ser Mashiach de Israel se cumplía plenamente en la persona de Yahoshua. ¿Cuál era este requisito? Las profecías nos dictan que el Mashiach de Israel debe ser descendiente de Abraham, pues la promesa del Creador nos dice en Bereshit 22:18 lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero en cuanto a la naturaleza del Mashiach, ¿por qué es esto importante para ratificar? Debido a que si Mashiach es descendiente físico de Abraham, entonces tal cual lo son todos los descendientes de Abraham, así también es Yahoshua, es decir, humano. Pues si Yahoshua no es descendiente físico de Abraham, no puede ser el Mashiach de Yahweh, pues lo contrario contradice toda la escritura. Vemos en Génesis 49:10 lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo como príncipe de Shalom, paz, y a él se congregarán todos los pueblos. Las profecías nos dictan que el Mashiach debe ser descendiente de la tribu de Judá, a fin de que pueda acceder a tener parte en el trono y gobierno de Israel. El pasaje es la declaración de Jacob para sus hijos, específicamente la bendición sobre Yahudá, donde recibe la promesa del cetro, es decir, que de su tribu nacerían los reyes de Israel, los cuales gobernarían hasta que venga Silo. Silo es una referencia al Mashiach como rey de Shalom, rey de paz, a quien todos los pueblos y naciones se congregarán. La palabra Yahoshua, el nombre hebreo original del Mashiach, que se abrevió posteriormente a Yeshua. Sin embargo, todos los manuscritos hebreos donde aparece ese nombre contienen la forma Yeshua.
Yeshua es una contracción natural de la forma más antigua Yahoshua, que se encuentra aún en los libros más antiguos como Esdras y Nehemías, de la versión israelita Nazarena, página 1284. Cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede una persona que no tiene naturaleza humana ser descendencia física de la tribu de Judá? ¿Cómo puede ser una persona que no tiene naturaleza humana ser descendencia física de la tribu de Judá? La doctrina de la Trinidad responde a esta pregunta enseñando que la segunda persona tiene la totalidad de la naturaleza humana al mismo tiempo que la totalidad de la naturaleza divina. En simples palabras, se nos presenta a un Mashiach híbrido, una mezcla entre lo humano y lo divino. Toda esta hipóstasis es un término griego filosófico del dogma trinitario. Intenta explicar algo que las escrituras nunca han solicitado explicar, debido a que el Mashiach que se espera y que ya llegó desde las profecías hebreas siempre debió ser un hombre, no un humano 100% de iOS y 100% hombre. En 2 de Samuel 7:12 vemos lo siguiente. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 2 de Samuel 7:12. Y en Isaías 9:7 nos dice lo siguiente. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. Colocamos a veces algunas palabras en paréntesis con el fin de entrar en el contexto, no con el fin de añadir. Por otra parte, el Mashiach de Israel debía ser descendiente físico, Zera, del rey David. Esto es de suma importancia para entender la naturaleza humana del Mashiach, debido a que si es hijo de David según la carne, también lo es Yosef, el esposo de Miriam, y por lo tanto también de Yosef por descendencia en la carne. Isaías 11:1 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Recomendación: mostrar la referencia de la palabra vástago y de la palabra renuevo en el idioma hebreo. Oseas 3:5 nos dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Y aquí que vienen días, dice Adonai, despertaré a David y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo y a Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, que le llamarán justicia nuestra, Adón. En la época de Yahoshua era muy sabido que todos los israelitas que el Mashiach debía venir por la vía paterna del rey David, y como hemos visto en resumen, Mashiach es un descendiente físico de la tribu de Judá, tal cual lo fue David, para que de esa manera pudiera tener parte en el trono de Israel y gobernar al pueblo de Yahweh. Tal cual dicen las profecías que solo Yahudá tendría el trono de Israel, pues Yahweh se lo dio. Lo vemos en Génesis 49:10, que nos dice lo siguiente: el cetro no se apartará de Yahudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y el homenaje de los pueblos será suyo. Yahoshua en este pasaje enfrentando a los fariseos. Yahoshua les hace mención de un tema que aborda gran parte de la teología mesiánica, el de que el Mashiach debe ser hijo de David. No obstante aquello, Yahoshua no niega que él sea descendiente o hijo de David, sino que los confronta a estos fariseos con una pregunta relacionada de ¿por qué David llama a Adón al Mashiach siendo él su hijo? Note usted que en ningún momento Yahoshua les dice a los fariseos que la respuesta que ellos dan es equivocada. Vamos a leer el texto. Nos dice: se reunieron los fariseos y Yahoshua les preguntó diciendo: ¿cuál es vuestra opinión acerca del Mashiach? ¿De quién será hijo? Y le dijeron: hijo de David. Y él les dijo: ¿cómo es que David por la inspiración del Todopoderoso lo llama Adoní? Está escrito: dicho del Eterno poderoso a mi Adoní, siéntate a mi diestra hasta que haga los enemigos estrado para tus pies.
Si David lo llama Adoní, ¿cómo será su hijo? No pudieron contestarle una pregunta y desde ahí en adelante temían preguntarle algo. El Mesías va mucho más allá y les pregunta la interpretación profética del texto que ellos evidentemente no entendían. En Romanos 1.13, que es una de las cartas del discípulo Shaul, que se encuentra en los escritos nazarenos, vemos lo siguiente. Romanos 1.13. Acerca de su hijo, nuestro Adón Yahoshua el Mashiach, que era del linaje de David, según la carne. Y en Revelación 22.16, las palabras de nuestro maestro nos dice: yo, Yahoshua, he enviado a mi Malach para daros testimonio de estas cosas en las asambleas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y la historia nos cuenta lo siguiente. Estando desposada Miriam, es decir, ya habían realizado la primera parte de la ceremonia del casamiento. Esto en hebreo se llama Erusin o Kiddushin. En ese periodo fue fecundada por el poder de Elohim, el Ruach HaKodesh. Aquí es importante destacar para nuestro análisis que la palabra en hebreo para fecundada es meuberet. Toda vez que el esperma de un hombre ha entrado en el óvulo de la mujer, ha sido fecundado o ha concebido. Revise por favor Mateo 1:18 y nos dice lo siguiente: el nacimiento de Yahoshua el Mashiach fue así. Su madre Miriam estaba desposada con Yosef, pero antes de que se unieran se halló que ella estaba encinta por obra del Espíritu de Santidad. Yosef, su esposo, como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, se propuso dejarla secretamente. Pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensajero de Yahweh se le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es por el Espíritu de Santidad. En Gálatas 3:16 vemos lo siguiente: ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo y a tu descendencia, que es el Mashiach. Mashiach debe ser un descendiente de la tribu de Judá, hijo biológico de un hombre que pertenezca a dicha tribu, a fin de tomar el cetro y gobierno de la nación. Si Yahoshua no tuvo padre biológico, no califica para Mashiach, pues la promesa del poderoso para su siervo Abraham es, como lo vemos allí, comillas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la palabra simiente está relacionada con descendencia biológica. Y aquella simiente es Mashiach. Lo vemos allí corroborado en Gálatas 3:16. De manera que la teología romana no tiene un Mesías y tampoco un rey hebreo. Quizás siempre tengan el suyo propio, el rey romano, un Mesías romano o aún su propio rey romano. Porque ellos enseñan que Yahoshua nunca tuvo padre biológico. Él es el hijo de David, de quien además hablan las profecías como el rey restaurador de Israel. Bajo la lente interpretativa de Roma, con las escrituras, ese personaje, bajo la propia perspectiva de ellos, no cumple. El personaje que ellos manejan no cumple ni califica para Mashiach, debido a que desde las exigencias de la Torá y los profetas, el Mashiach debe ser descendiente físico de Abraham y Judá y David. La única forma que sería que se cumpliera esto es que tuviera un padre biológico. En base a la teología romana, ellos se han quedado sin un Mesías y menos sin el Mesías hebreo, que cumple y califica con los requisitos escriturales, pero de seguro que ya tienen otro falso Mesías o un Christus, uno formado desde las ideas paganas y contraescriturales de Roma, uno que es de IOS o un de IOS raya hombre, 100% de IOS y 100% hombre que no tiene padre biológico, pero que sí es imaginariamente descendiente de Israel. ¿Quién comprende este enredo? Lo vemos allí, un suplente inventado. ¿Es o no es descendiente?
Y si lo es, ¿cómo es que no tiene padre biológico? Uno que es de iOS cuando no es hombre y que es hombre cuando no es de iOS. Ideas preconcebidas de la antigua Grecia y sus enseñanzas politeístas. Vamos a Mateo 1:20 que nos dice: y pensando él en esto, he aquí un mensajero del Adón le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado por el Ruach HaKodesh. Vemos que desde una perspectiva hebrea y totalmente escritural, como es que Yahoshua sí tuvo padre biológico y sí califica para ser el Mashiach de Israel. Note usted que el Malach le dice: Yosef, hijo de David, es decir, descendiente de David, linaje del rey perteneciente a la tribu de los reyes de Israel, la cual es Yehudá, descendiente de David por línea de Shlomo. Por lo cual califica, debido a que su padre biológico es hijo de David, al mismo tiempo es de la tribu de los reyes de Israel, Judá. Entonces Yosef es descendencia, es era física de Abraham. Si Yosef es padre biológico de Yahoshua, este Yahoshua cumple y califica con todas las exigencias generacionales para ser el Mashiach de Israel. Mateo 1:18, vemos lo siguiente: el nacimiento de Yahoshua fue así. Su padre Miriam estaba desposada con Yosef, pero antes de que se unieran se halló que ella estaba encinta por obra del Espíritu de santidad. Yosef, su esposo, como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, se propuso dejarla secretamente. Pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensajero de Yahweh se le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es por obra del Espíritu de santidad. Es decir, Miriam quedó fecundada del esperma físico de su esposo Yosef sin haber una relación sexual. Fue el mismo Yahweh que unió el esperma de Yosef con el óvulo de Miriam. De esta manera se cumplía el requisito del linaje y descendencia de David y de Abraham. Por otro lado, hoy en día conocemos que es perfectamente factible que una mujer quede embarazada sin intervención de un varón, por medios quirúrgicos y procedimientos in vitro y otros procedimientos que ya conocemos. Isaías 11:1 se nos recuerda lo del retoño, nos dice: pero un retoño brotará del tocón de Isaí, un vástago germinará de sus raíces. Después los israelitas volverán y buscarán a Yahweh y a David su rey, y se emocionarán por Yahweh y por su abundancia en los días venideros. La profecía de Oseas 3:5. Yosef inmediatamente supo que había un mensaje de las alturas del gobierno celestial para la casa de David, que este mensaje se estaba cumpliendo en su misma persona. Si Yosef supo reconocer las profecías anunciadas por los profetas y por eso no abandona a su mujer, ya que sabía que él era el padre biológico del Mashiach, pues las profecías decían que era descendiente de David. Lo vemos allí en Yahoshua, en Oseas 3:5 y los textos que hemos citado. En Lucas 1:27 se dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba Yosef, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Yosef subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la raza y familia de la casa, y familia de David. Lucas 2:4. Lucas 1:31 al 32 nos dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adón Elohim le dará el trono de David su padre. Lucas 1:31 al 32. Volvemos a Mateo 1:1, nos dice: este es el registro de los antepasados de Yahoshua el Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham.
Mateo 1:2, Abraham procreó a Yitzhak, Yitzhak procreó a Jacob, Jacob procreó a Judá y a sus hermanos. Yosef, hijo de David, significa descendiente de David, linaje del rey, perteneciente a la tribu de los reyes de Israel, la cual es Judá, descendiente de David, por la línea de Salomón. Mateo 1:1, recordamos que él nos hizo el registro de los antepasados de Yahoshua. ¿Es casualidad que Matillahu escogió precisamente comenzar el escrito con estas palabras de esta genealogía? Claro que no. El fin y el propósito de estos textos era demostrar que Yahoshua sí califica como Mashiach, pues es descendencia biológica de Abraham y de David, siendo su padre directo Yosef el esposo de Miriam. Por lo tanto, de alguna manera portentosa, fue el poder, la obra del Todopoderoso Yahweh, realizando ese procedimiento. Podemos recordar en otros pasajes de la Escritura otros momentos portentosos de unas cirugías sobrenaturales del Padre Todopoderoso. La costilla de Eva, los miles de semillas de las parejas de las especies animales que subieron al arca de Noé. Podemos recordar nuestra actual ciencia que logra procesos con una célula madre, fecundación in vitro, inseminaciones artificiales, procesos hormonales, etc. Esto fue algo similar con toda la información genética y biológica de la sangre israelita de Yosef para ser el Mashiach, un hijo de Abraham, un israelita nativo, cumpliendo el requisito real y humano de ser descendiente de la tribu de Judá. Quizás esto a muchos les parezca extraño, tonto, extravagante, loco, hereje, no tradicional, por todas esas enseñanzas que nos trajeron desde Roma. Pero pongámosle un poquito de lógica y entendimiento y de la enseñanza y de las profecías y lo que realmente allí, entre comillas, está escrito. Hubo un hecho sobrenatural del nacimiento del Mashiach para cumplimiento de las exigencias proféticas y escriturales que se le exigían para que él fuera el heredero del trono de David. ¿Acaso los hombres por medio de la ciencia no han llegado a provocar la vida sin la necesidad de una relación sexual? Claro que sí. Nuevamente, un ejemplo es aquello llamado inseminación. Es una solución médica que es una clara muestra de que sin existir la relación sexual de por medio puede provocarse la fecundación y así traer a un ser al mundo. ¿Cuánto más podrá ser el Todopoderoso? ¿Acaso hay algo imposible para el Todopoderoso? Las Escrituras demandan que el Mashiach debe ser descendiente de Abraham, debido a que la promesa dice: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Esa simiente es Mashiach. No olvidemos que simiente viene de la palabra, tiene que ver con la palabra semen, por lo cual el nacimiento de aquella persona debe ser uno que haya nacido por el medio natural, es decir, la unión de un esperma y un óvulo de una mujer, para que luego se provoque la fecundación. Yahoshua de Nazaret es el varón aprobado por el Todopoderoso, pues califica perfectamente para ser el Mashiach de Israel, cumpliendo con todas las exigencias de la Torá y los profetas. Vemos en este verso de 2:1-2 que se nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las pueden comprender, porque hay que discernirlas espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que a él nadie lo juzga, porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Nota 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoce la mente de Yahweh? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. De esta manera el Mesías está cumpliendo uno de los requisitos para su función como rey legítimo y natural.
Recordemos su papel de profeta en su primera venida, su papel como rey en la segunda venida, su papel de sacerdote actualmente en el cielo, como intercesor entre el Todopoderoso y su pueblo escogido. De ninguna manera su naturaleza humana resta su importancia ante el cielo y los hombres. El Mesías, como preexistente en el cielo, vino en carne dentro del plan de restauración del Todopoderoso, y por la obra sobrenatural del Ruaj cumplió el segundo requisito dentro de sus funciones: ser santo, sin pecado, para cumplir su obra de remisión y expiación de pecado. Terminamos así nuestra reflexión acerca del tema de Yahoshua como hijo de David, hijo de Abraham. Recordemos lo que nos cuenta, lo que nos instruye Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. Le invitamos a nuestro sitio web regresando a lasraíces.org. Allí puede encontrar más videos y otros recursos que le pueden ayudar a reflexionar, a investigar o a preguntarse, bueno, ¿estos son locuras o será mejor que yo me ponga a investigar y a escudriñar a ver qué es lo que hay aquí? En nuestros estudios no obligamos a nadie, no convencemos a nadie, simplemente invitamos a las personas a que investiguen, a que escudriñen, a que salgamos de esa oscuridad y permitamos que el Todopoderoso nos quite esa venda de incredulidad y de ignorancia en la que nos habían dejado las denominaciones. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel y al Mesías Yahoshua, la honra y reverencia por su tarea majestuosa y su obediencia ante el plan del Todopoderoso. Le agradecemos al Todopoderoso estos medios, este tiempo, estos medios de comunicación, los recursos, la vida, y que nos haya permitido conocer su palabra y tener la oportunidad de estudiar su palabra bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda honra y alabanza, y pedimos y suplicamos rajem y paz para la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel, y al Mesías toda reverencia y honor. Para el Todopoderoso toda alabanza y gloria por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión.